La lengua hebrea en la escritura no tiene vocales. En el habla sí tiene vocales. Toda lengua tiene consonantes y vocales. Pero en la escritura, el hebreo, hasta el hebreo bíblico, no tiene vocales. Como la lengua aymara no tenía escritura. Entonces la escritura de la lengua aymara empieza con los conquistadores, con el padre Ludovico. Él fue el primero en escribir la lengua aymara para, dice, evangelizar. Dice. Sí, dice. Por eso uso ese término. Entonces la lengua aymara se escribe con el alfabeto latino. O sea, la lengua aymara palabras, no tenía escritura gráfica. El idioma aymara no tiene letras gráficas como tal, sino toma prestado del español. Sí, del español, pero se dice lengua latina o lengua romance. Entonces, lo que vemos nosotros, conocemos por la historia, el hebreo, el arameo, tenían escritura ya propia, pero solamente consonantes. Entonces, la manera de graficar las vocales empieza más o menos por el año 900, por el año 1000 de nuestra era. El hebreo de hoy, el hebreo moderno, es una lengua reconstruida. Entonces se puede asumir que Dios sí habló en el idioma que su pueblo ya conocía, especialmente Moisés. Y también el pueblo de Israel, porque en el capítulo 20, Dios está en el monte, el pueblo al pie del monte, todos escuchan y entendieron. Dios maneja todas las lenguas, todos los idiomas. No hay problema para él. Qué maravilloso. Estamos compartiendo este tiempo hoy con el hermano Cleto Pérez, este tema de lo que es la Biblia. Hermanos, tenemos otra pregunta, y esta pregunta de seguro es que muchos no las hemos hecho. Hermano Cleto, acudiendo a su conocimiento, ¿por qué el orden de las Biblias como lo tenemos nosotros, el Antiguo y el Nuevo? Yo me puse un poco a investigar. El libro de Job es tan antiguo como el Génesis, ¿no? Algunos dicen que Job era contemporáneo de Abraham. ¿Y por qué no está primero Job y después Génesis, o al revés, primero Génesis y después Job? ¿Por qué el orden de los libros está como hoy lo tenemos? ¿A qué se debe? Y en el Nuevo Testamento lo mismo. Se dice que en el Nuevo Testamento el primer libro en escribirse fue Santiago. ¿Por qué no está Santiago primero en la fila? En la fila primero está en el orden Mateo. ¿Tenemos esa pregunta muchos? ¿Sí o no, hermanos? No los pueden hacer cualquiera. Acudimos a ti, hermano, para un poquito aprender más de esto. ¿A qué se debe el orden de los libros como hoy la tenemos en la versión de la Biblia, en un solo volumen? A ver, voy a tratar de buscar mi chanchullo. Adelante, ¿no? Sí. Y aquí tengo algunos trabajos que yo hago. Así paso la vida. Ya. Ahora, ¿por qué está agrupado para nosotros en Pentateuco, histórico, los poéticos y profetas? Está agrupado precisamente por temas. Porque Pentateuco, por supuesto, nos habla de, como hace rato hemos hablado, es el libro de los comienzos y el establecimiento del pueblo de Israel. Y luego sigue la historia del pueblo de Israel, cómo conquistaron, el periodo de los jueces, el periodo de los reyes. Entonces, se llaman libros históricos porque precisamente es narrativa, habla de la historia del pueblo de Israel. Los libros poéticos, por ejemplo, Job, se dice que fue más o menos contemporáneo de Abraham por los términos que utiliza. Entonces está ahí porque precisamente pertenece a la categoría, es un libro poético, es poesía hebrea. Entonces los libros poéticos están agrupados: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, o Cantares, Eclesiastés. Entonces se agrupan por temas.
y luego los profetas. Se llaman profetas mayores por la extensión de la obra, de los escritos. Los profetas menores se llaman así no porque eran sin importancia o su ministerio era pequeño nomás, no, sino por el tamaño de su escrito, por eso se llaman profetas menores. Entonces, el orden se debe al tema, está clasificado por temas. O sea, el orden es más temático, que cronológico, ¿no? Sí. En el caso del Nuevo Testamento. Ahora, el pastor decía que se dice que Santiago fue escrito primero. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero ustedes no tienen que estar de acuerdo conmigo tampoco. Hay que analizar, estudiar. Para mí, el primer libro canónico del Nuevo Testamento en escribirse fue Gálatas. ¿Y por qué Gálatas no está al inicio? Ahora, al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también está agrupado, dividido en temas. Y para nosotros lamentable, porque las cartas, las epístolas y los libros que se escribían en la época, entonces no se ponían la fecha. Entonces, como el pastor dice, que se dice que Santiago fue el primero, porque los eruditos pensaron que fue así, porque no tenía fechas, no tiene fechas. Entonces, por esa razón. Entonces, para mí, el primer libro del Nuevo Testamento escrito para mí fue Gálatas. Y los evangelios fueron escritos poco antes de los años 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Eso es otra historia. Entonces, el Nuevo Testamento, el orden de los libros es por temas también. Ahora, cuando se escribe, por ejemplo, el Evangelio de Mateo, nosotros miramos. Entonces yo miro, el título dice El Santo Evangelio según San Mateo. Y cuando Mateo escribe su Evangelio, no tenía ese título. Los escritores, los autores humanos, no ponían título a su libro. Entonces, ¿cuándo comienzan a poner? Entonces, estos títulos, nombres de los libros, de los evangelios que tenemos en nuestra Biblia, empiezan a poner más o menos a mediados del siglo II de nuestra era. Entonces los cristianos dicen, bueno, para no confundirse con los otros evangelios, ¿de quién era este evangelio? ¿De quién era? ¿De quién era? Ah, de Mateo es. Son los editores, los copistas, los que ponen estos títulos. Y Mateo, cuando escribe su evangelio, no puso el año, la fecha, ni el lugar donde se escribió, ni a quienes escribió. Entonces se enseña, se lee en los libros, se enseña en los seminarios, por ejemplo, que Mateo escribió a los judíos. Al pueblo judío. Y no explica por qué. El primer año que yo estuve en el Instituto Bíblico, entonces el libro que nos han hecho leer y el profesor que teníamos, entonces nos dijo, Mateo ha escrito ese evangelio a los judíos. El libro ni el profesor nos ha dicho por qué. Porque no lo dice, esa es la interpretación. A eso llamamos interpretación. A eso llamamos hermenéutica. Entonces nosotros tenemos que aprender por leer la Biblia una y otra vez, se puede entender. Y yo puedo apoyar hoy en día que Mateo fue escrito a los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso. Entonces hay que leer. Ya, les voy a decir, para que no sufran. Les voy a ayudar. Porque Mateo, como ningún otro evangelista, o sea, más que Marcos, más que Lucas, más que Juan, Mateo cita un gran montón de textos del Antiguo Testamento. Y la gran mayoría de los
pasajes que cita del Antiguo Testamento son referidos al ministerio de Jesús. Un montón. Tengo ese estudio también. En otras palabras, Mateo interpreta las profecías del Antiguo Testamento en su Evangelio y los comienza a explicar. Sí, porque estamos con el capítulo 1. El versículo 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y aquí, para que se cumpliese. Es el término que maneja Mateo. Mateo está poniendo empeño en demostrar que Jesús es el cumplimiento de lo anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. El Mesías, ¿no? El Mesías, el capítulo 2, el versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Sigamos con el capítulo 2, el versículo 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Entonces, Mateo es el evangelista que maneja de esa manera las citas del Antiguo Testamento. Eso no vas a encontrar en Lucas, mucho menos en el Evangelio de Juan. ¿Eso justifica que Mateo está dirigido a una audiencia judía? Sí, está mostrando sí. a sus receptores que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Que en Jesús, esas profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Jesús, Cristo, en su persona. En la persona de Jesús. Yo quiero aprovechar, hermano Cleto, aquí hablando de Mateo. Mateo 17:21, por favor, permítame leer Mateo 17:21. Invito también a los hermanos y a los que están mirando a que puedan buscar Mateo 17:21. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Tengo en mis manos a la Biblia textual, y esta versión, esta Biblia textual, lo que hace es suprimir este verso que se encuentra también en Marcos 9, verso 29. Entonces la pregunta que tengo, aprovechando que estamos por Mateo, es: ¿este texto es espurio o es que Mateo siempre lo escribió? ¿Cómo se explica que en algunas versiones no estén, como por ejemplo la Biblia textual, y en otras sí estén? Por favor, ayúdenos con esto, porque hay mucha gente que a veces dice, es que no está ahí, ¿no? ¿Y cómo justificas que no está? Entonces a veces se callan, ¿no? Y es necesario, como el hermano decía, estudiar. Por favor, hermano, Mateo 17:21. ¿Es lícito? ¿Está siempre en los evangelios o esto es añadidura posterior? No es posible afirmar sí, ni tampoco negar. Es bastante difícil. ¿Por qué? Una sencilla razón. En el Antiguo Testamento, estas diferencias son muy pocas. En el Antiguo Testamento no es el único pasaje que está, no está. Hay un montón. ¿Por qué razón? Sencilla razón. El Antiguo Testamento, Dios establece su pueblo y llama a una tribu para que le sirva, para que esté a cargo del culto, el servicio a Dios. ¿Cómo se llama esa tribu? Levitas. Los levitas. Entre los levitas, una familia está encargada del sacerdocio. Es la familia de Aarón. Solamente los de la familia de Aarón podían ser sacerdotes. Y los demás levitas están encargados de servir al pueblo y son ayudantes, servidores, ayudantes de los sacerdotes. Entonces, como la escritura, como hemos visto, empezó solamente con Éxodo, capítulo 20, 21, 22, y después se va agregando, va creciendo la escritura. Y nosotros sabemos que por el uso
se desgasta el material. El material que se ha usado en el Antiguo Testamento era piedra y mayormente eran pieles de cabra sobre todo. Dicen que la piel de cabra, del cabrito, es un buen material para la escritura. Nosotros no sabemos. Entonces con el tiempo se desgasta, envejece. Entonces entre los israelitas, los levitas, algunos levitas fueron preparados, entrenados para hacer copias. Eran copistas. Entonces, estos copistas se dedicaban a copiar con mucho cuidado. Entonces, porque esa era su tarea, su trabajo. Porque el pueblo de Israel, las otras tribus, sostenían a los levitas con diezmos y ofrendas. ¿Qué hacían los levitas? Servir al Señor. Y cuando pasa el tiempo, los años, entonces se dedican a copiar, para que no falte copia de la escritura hebrea, de la Biblia hebrea. Y los manuscritos, los libros, las Biblias viejas del Antiguo Testamento, los judíos quemaban, no conservaban. De manera que no existe una copia original de los escritos del Antiguo Testamento, ni una, no existe. Porque ya era libro, copia usada, vieja, entonces quemaban. Y conservaban lo nuevo, la nueva copia que había. ¿Y cómo copiaban? Entonces había un jefe, un lector, que se sentaba adelante con una copia. Entonces ustedes son escribientes, los escribanos, cada uno con su piel, su tintero y su pluma. Entonces yo dicto y cada uno de ustedes escribe. Vinieron los fariseos, y cada uno escribe, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Entonces había un salón, el que dictaba y los que escribían. Así nacen los escribas. Eran los profesionales copistas y intérpretes de la ley en el tiempo de Jesús. Y como eran entrenados para hacer copias, cometían pocos errores. Ahora ya no se cometen errores, ¿no? Porque todo está en el internet, se puede arreglar en la computadora. Si uno en esa época fallaba una letra, tenía que volver a hacer todo. Cuando yo estaba en la escuela, un error, el profesor arrancaba la hoja y uno tenía que volver a reescribir todo. De manera que entre los israelitas tenían sumo cuidado. De manera que en las copias del Antiguo Testamento, si hay errores son casi nada. Existen, pero casi nada. Entonces llegamos al Nuevo Testamento, la época de la gracia. Entonces en la iglesia ya no hay copistas, ya no hay escribientes. No hay un pueblo, una familia dedicada para hacer esa tarea, ese trabajo. Es además que Pablo, 13 cartas, yo diría hasta 14 cartas, libros del Nuevo Testamento son cartas de Pablo, la mitad del Nuevo Testamento. Entonces escribe a una iglesia, escribe a otra iglesia, y una iglesia que ha recibido la carta de Pablo quiere tener la copia, es otra copia, y no eran profesionales dedicados a hacer copias, no eran copistas. Si ustedes saben, cuando uno copia, se equivoca. Eso es lo que pasó. Además, el evangelio crece, se expande por todo el imperio romano. Pasa el tiempo, traspasa el imperio romano. Entonces, alguno que no entendía, entonces un copista, el que copiaba,
que no era profesional, para explicar lo que no entendía. Entonces agregaban una palabra, dos palabras, a veces toda una línea. Una oración, ¿no? Una oración. Y como no se ha conservado las cartas originales, los manuscritos originales del Nuevo Testamento, entonces no podemos decir. Entonces cuando se llega a copiar a otras lenguas, empiezan las traducciones de la Escritura, entonces no se habían descubierto tantas copias como hoy en día manuscritos hay. Por ejemplo, cuando se escribe, se traduce la primera copia, yo soy amante de la Reina Valera, cuando Casiodoro de Reina hace la traducción en el año 1569, no habían tantas copias que se habían descubierto. Entonces lo que agarra Casiodoro de Reina es lo que se llama textus receptus, el texto recibido. Y una parte de Apocalipsis, la última parte, no estaba. Entonces toman del latín y traducen al griego, y del griego al castellano. Eso es lo que pasó. No había imprenta. Entonces, por esa razón, en el Nuevo Testamento hay añadiduras o no aparece, y además es difícil poner fechas a los manuscritos descubiertos en estos últimos años.